Muy buenas tardes, hermanos. Felices Pascuas. Feliz día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque separados físicamente, podemos unirnos en fe para celebrar este día maravilloso. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, Cristo ha resucitado de la muerte porque tuvo que morir. ¿Por qué? Por salvarnos de nuestros pecados y ganarnos la vida eterna. Conscientes de nuestra parte en este misterio salvífico, en un momentito meditamos nuestros pecados para pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos te alabamos y te bendecimos, todos te damos gracias por tu gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ama el Señor.
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú altísimo, solo tú Espíritu del Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios unió con el poder del Espíritu Santo a Jesús del Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos del cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó el tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó en entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen y le reciben por su medio el perdón de los pecados. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea
diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salvas, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, a mi amor y esperanza. Primicia de los muertos, sabemos por tu gloria que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr y llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Y en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, siguen las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, permíteme antes de predicar saludar en una manera especial a dos grupos de personas. Primero, a la comunidad católica de la Iglesia de la Resurrección en Lourdes. Es su fiesta patronal. Pascua también marca 25 años de la misa en español que hemos compartido en la Resurrección. De esta comunidad han nacido 12 hijos. Entonces, felicidades en sus bodas de plata, de oro, de plata. Como dicen los judíos al final de la cena pascual, el año próximo en Jerusalén, decimos nosotros, el año próximo en Lourdes, Dios permite. También quiero saludar a todos los catecúmenos y candidatos que con tanta esperanza han esperado la llegada de la vigilia pascual en que iban a recibir sus sacramentos y entrar plenamente en la vida de hijos de Dios en su Santa Iglesia. Por lástima, todavía están esperando, pero que no se desanimen. Esperen probablemente que en el domingo de Pentecostés van a recibir. Que siga su preparación en oración, en estudio, y que invito a sus padrinos que se comuniquen con ustedes de vez en cuando para animarlos. Los vamos a recibir con alegría en 50 días. Al final de la homilía, todos los bautizados vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Aunque no están bautizados todavía,
creo que sería apropiado que ustedes nos acompañen como en prepararse para la profesión de fe oficial que van a hacer en el día de su bautismo. Este es el día que el Señor ha preparado. Sea nuestra alegría y joya. Así hemos cantado, más o menos, en la respuesta del Salmo responsorial, que es el versículo 24 del Salmo 118. Este es el día del Señor, día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Claro, qué día más importante, más especial para regocijarnos. Probablemente por muchos es un poco difícil alegrarse, sentir la alegría acostumbrada del día de la resurrección del Señor. Estamos aislados en nuestras casas, aparte quizás de muchos seres queridos, de padres o hijos, o abuelos, separados de compadres, de otros amigos, de los con quienes es nuestra costumbre y bueno unirnos en días de fiesta. Más estamos separados de nuestra comunidad cristiana, de nuestra parroquia, de la misa con nuestro propio párroco. Yo tengo el privilegio de celebrar en vivo, pero la gran mayoría de ustedes y de los feligreses alrededor del mundo no pueden participar así en la Santa Misa del día de la Resurrección. Qué bueno que hace 102 años hubo la plaga del flu español, así lo llamaron porque vino de España. Y no hubo radio, no hubo televisión, no hubo internet. La gente no pudo al menos asociarse con la iglesia en vivo como ustedes pueden en esta Santa Misa. Eso es algo para darnos alegría, aunque no pueden ustedes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado en esta misa. Se pueden, como habrá la oración en el momento de la comunión, recibir la comunión espiritual. Cristo nos viene donde estamos. Estaba pensando que quizás estamos en este día de la resurrección un poco como los primeros discípulos de Cristo. Ellos estuvieron en su casa, en el lugar en que se han quedado después de la crucifixión del Señor, lo que se llama el cuarto de arriba, en la casa de alguien. Una tradición dice que era la casa de la madre de San Marcos. No estuvieron celebrando nada, porque como dijo el Evangelio, todavía no entendieron que tuvo que resucitar. ¿A quién apareció? A María Magdalena, porque ella tuvo el coraje de irse a la tumba para ver cómo pudo prepararse mejor por su tiempo allá. Y él le apareció después en el jardín. Pero aunque ella antes de verlo al Señor había informado a los apóstoles que estaba vacío la tumba, fueron allá Pedro y Juan, y él dijo, Juan, el autor de nuestro evangelio de hoy, que entraron los dos, pero escuchen eso. También llegó Pedro y entró en el sepulcro con Juan. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario. Entonces entró también el otro discípulo, que la tradición dice es el mismo Juan,
el que había llegado primero al sepulcro, él vio y él creyó. No dice eso de Pedro que creyó. Pedro, a él le costó tiempo, muchas veces, entender, pero siempre quería estar más fiel al Señor. Pero Juan creyó. Parece que los demás no lo creyeron, o quizás él no compartió con los demás cuando ellos regresaron al cuarto arriba, porque el evangelio que vamos a escuchar el domingo próximo nos cuenta lo que pasó en la noche del mismo día. Ellos estuvieron encerrados en este salón, en este cuarto, en esta casa, por miedo de los judíos. En cierto sentido es la realidad para muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos encerrados en nuestras casas por miedo de este virus, pero al mismo tiempo por caridad de que no seamos canales para infectar a otros sin saber. Entonces, miedo es un sentimiento apropiado en ese tiempo. Pero, ¿qué pasó? Mientras ellos estaban allá encerrados por miedo, de repente apareció el mismo Jesús en medio de ellos. Eso es el evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo, pero déjame, porque no voy a predicar aquí el próximo domingo, déjame compartir un poco. Jesús se presentó en medio de ellos y díjoles, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Ahora entendieron, creyeron, porque lo habían visto. No lo hemos visto, pero creemos. Y eso es motivo por alegría. Y espero que por nuestra fe podemos mantener nuestra alegría y nuestra confianza y nuestra esperanza, que pasa lo que pasa en este mundo, pasa lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia, eso es seguro, que el Señor resucitado está siempre con nosotros. No lo vemos como los apóstoles, pero Él está con nosotros. Él nos busca. Él fue a donde estaban escondidos sus discípulos. Él va a sus casas. No en la misma manera en que Él va a venir aquí después de la consagración del pan y vino, pero realmente Él se queda con ustedes donde están, en casa o hospital o quién sabe dónde se encuentran en este momento. Cuentan con Él, está con ustedes. Y esto va a pasar. Ojalá que pronto. Unámonos en oración con el Santo Padre, con nuestro obispo y con todos los cristianos alrededor del mundo pidiendo la ayuda del Señor en eliminar esta plaga. Pero al mismo tiempo seguimos alegres al profundo del corazón por el don más maravilloso que Dios nos ha dado y nadie puede quitarnos la salvación y su mismo Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué dijo Cristo al final de su visita a los apóstoles en esta noche? Él dijo, como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Él nos dice eso también. No en ese momento, no podemos salir probablemente, pero Él cuenta que cuando podemos de nuevo comenzar nuestra vida diaria en el trabajo, en la escuela, no sé dónde, en la iglesia, vamos a salir como buenos testigos de Cristo. Nuestra fe,
nuestro amor y nuestra esperanza todavía firmes para poder realmente en palabra y obra proclamar Cristo resucitado. Yo quiero compartir para terminar una dicha de la Santa Teresa de Ávila. Es un recuerdo de cómo Cristo cuenta con nosotros. Muchos de ustedes son cursistas y recuerden que le dicen al final del cursillo, Cristo cuenta contigo y yo con él. Y escuchen las palabras de Santa Teresa. Dios no tiene cuerpo en la tierra, sino el tuyo. No tiene manos, sino las tuyas. No tiene pies, sino las tuyas. Tuyas son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo. Tuyos son los pies con los que Él camina para ir haciendo bien. Tuyos son las manos con las que ahora tiene que bendecirnos. Somos los mensajeros de Cristo que nos preparamos en este tiempo de realmente un retiro en la casa para de nuevo cumplir con ese mandato de Cristo. Y como es costumbre, en el Domingo de Pascua, en lugar del credo, vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo en que estamos comprometiéndonos realmente a ser la presencia de Cristo en nuestro mundo. Queridos hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Voy a preguntarles las preguntas en su casa, en su hospital, donde sea. Responden en voz fuerte. Hermanos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Más fuerte. Amén. Amén.
Hermanos, partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos para que todos los hombres gocen de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lávame con mis culpas, que yo limpio de todo pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Oh. Tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Tú el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Do we know if they were planning to receive communion? I think after Yeah. this. Oh, really? Lo de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Michael. Are you going to say inclinan para recibir la bendición? Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, puede llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final y la despedida, quiero otra vez esperar que, en la manera que pueden, celebran un día alegre de la resurrección del Señor. Demos gracias al coro de la Iglesia de Divino Redentor en Hanahan por su ministerio, y a nuestros dos diáconos, Miguel y Will, que son seminaristas. Ojalá que un día puedan recibirlos en sus comunidades como sacerdotes que hablan español. El Señor esté con ustedes. Y con tus
Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, y una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.